Muy buenas noches a todos los que me acompañan en este espacio de todos los jueves a las 7 de la noche. El día de hoy los saludo desde el municipio de Chaparral, Tolima, así que perdonarán si me ven un poco sudado, pero estoy a 31 grados. Agradezco pues a todos los que se conecten. La semana pasada estuvimos hablando sobre la pensión de vejez en Colpensiones, sobre los requisitos que se exigen en Colpensiones para lograr pensionarse. También hablamos sobre las pensiones especiales para madres cabeza de familia, con hijos discapacitados o padres cabeza de familia también con hijos discapacitados, también pensiones especiales de vejez por actividades de alto riesgo o para aquellas personas que no alcanzaron a completar los requisitos para la pensión de invalidez. Esta noche el tema siguiente que sería es el de la pensión de invalidez. Sin embargo, hay un tema más importante y más apremiante por el momento, que es el tema de la nulidad de traslado o la ineficacia del traslado. Entre las personas que estaban en el antiguo Seguro Social se pasaron a un fondo privado y ahora quieren regresar a Colpensiones. ¿Por qué digo que el tema resulta apremiante el día de hoy? Porque estamos a puertas o están en curso dos eventos importantes sobre la nulidad de traslado. El primero de estos eventos tiene que ver precisamente con el trámite que se está dando en el Congreso a la ley de presupuesto nacional, donde se está incluyendo el tema del traslado express. Don Raúl Jiménez, sí, lamento mucho que haya mucho ruido al fondo, pero estamos preciso en pleno partido y los vecinos pues no colaboran con el tema del ruido. Sin embargo, pues intentaré hablar un poco más. Qué pena por las molestias, pero espero que entiendan también el tema del partido. Entonces, es importante hablar de la nulidad de traslado el día de hoy, en primer lugar, por el tema del traslado express, de la norma que actualmente se está tramitando en el Congreso, donde van a permitir que muchas personas regresen a Colpensiones, que están en fondos privados, regresen a Colpensiones de manera inmediata. Sin embargo, miraremos con detenimiento si en realidad les conviene o no ese proyecto de ley a las personas que están bajo esta situación. También el otro asunto muy importante que va a pasar dentro de poco tiene que ver con que el 28 de octubre la Corte Constitucional va a realizar una audiencia especial en la cual va a resolver varias sentencias de tutela que tienen que ver precisamente con este tema de la nulidad de traslado. Ese día la Corte Constitucional va a proferir una sentencia SU, que es una sentencia de unificación, donde puede tomar dos posturas. Hasta el momento la Corte Constitucional ha dicho que en efecto sí hay lugar a la nulidad de traslado y permite que las personas vuelvan a Colpensiones cuando no se les informó en debida forma cuando hicieron ese traslado a los fondos privados. Sin embargo, pues no sabemos si puede llegar a cambiar la postura. Entonces tenemos que estar muy pendientes este próximo 28 de octubre de cuál es la decisión que va a tomar la Corte Constitucional, porque el futuro de miles y miles de procesos de nulidad de traslado van a depender de estos dos eventos. Ese es el motivo por el cual hoy no voy a hablar de la pensión de invalidez, sino que vamos a tocar el tema de la nulidad de traslado. Bueno, veo que más gente se está conectando, así que les damos la bienvenida y si el tema de hoy les gusta, les pido el favor de que le den like a la transmisión y que también la compartan. Bueno, ahora sí entremos en materia. Lo primero que hay que decir y recordar es que de acuerdo a la ley 100, en Colombia existen dos regímenes pensionales. El de prima media con prestación definida, que fue el que expliqué en la transmisión anterior, que tiene que ver con que todos los aportes de los afiliados van a una bolsa común y de ahí se pagan las pensiones de las personas que en efecto están disfrutando de su prestación de retiro. En el régimen de prima media con prestación definida, el valor o el promedio salarial de los últimos 10 años o de toda la vida sí tiene incidencia directa en el monto de la pensión. Caso contrario con las pensiones que se conceden en el régimen de ahorro individual con solidaridad, en donde las personas ya no aportan a una bolsa común, sino que los aportes de cada persona van a una cuenta individual de ahorros. Cada persona va a construir su pensión de manera separada. También expliqué cuando fue el capítulo sobre las pensiones de los fondos privados que en el año 2021 todo aquel que se quiera pensionar con un salario mínimo y esté en un fondo privado debe ahorrar mínimo 284 millones de pesos, lo cual es una meta que muy pocas personas consiguen, por lo que en su inmensa mayoría
los fondos privados de pensiones están concediendo es la garantía de pensión mínima, que es para aquellas personas que al cumplir la edad de pensión únicamente alcanzaron a cotizar 1.150 semanas, el gobierno les va a completar esos 284 millones para que puedan pues entrar a recibir la pensión por un salario mínimo, y a eso es lo que se le llama la garantía de pensión mínima. Entonces, estos dos regímenes son excluyentes. Usted no puede estar afiliado a Colpensiones y a un fondo privado al mismo tiempo. No, estos regímenes son excluyentes, solamente se puede escoger uno. Entonces, aquí es donde viene el lío o el problema que se presentó con las nulidades de traslado. Resulta que la misma ley 100 dice que las personas podrán cambiar libremente de régimen pensional una vez cada 5 años, máximo hasta antes de que les falten 10 años para cumplir la edad mínima de pensión. Es decir, las mujeres pueden cambiarse libremente de régimen pensional hasta antes de cumplir 47 años, pues porque se pensionan a los 57. Y los hombres pueden cambiar libremente de régimen pensional máximo hasta los 52 años, porque cumplen la edad de pensión a los 62 años. Entonces, las personas que ya están en esos últimos 10 años y que ya están a punto de pensionarse se han dado cuenta de que los fondos privados de pensiones les van a ofrecer una prestación muy por debajo del nivel salarial que vienen recibiendo. Eso es el tema, ese es el problema jurídico de lo que se ha llamado nulidad de traslado, y que ahora la Corte también lo define como ineficacia del traslado. Tenemos otra pregunta. Doctor, buenas noches. Me gustaría saber qué tan cierto es que uno debe esperar 5 años para poder regresar de un fondo privado a Colpensiones. Sí, señora Ana María Tarazona, lo que estaba explicando ahorita. La ley 100 permite que usted pueda cambiar de régimen pensional una vez cada 5 años, máximo hasta antes de que le falten 10 años para cumplir la edad mínima de pensión. Entonces, estas personas que ya les faltan menos de 10 años han venido presentando una serie de demandas en contra de los fondos privados, en contra de Colpensiones, bajo el entendido de al inicio se hablaba de que su consentimiento estuvo viciado al momento de pasarse del antiguo Seguro Social a los fondos privados. Recordemos que legalmente en Colombia el consentimiento puede adolecer de 3 vicios: error, fuerza o dolo. Las demandas que se estaban poniendo hasta el momento, se estaban instaurando hasta el momento, tenían que ver con que se presentó un vicio en el consentimiento de estos afiliados porque fueron inducidos al error. ¿Por qué fueron inducidos al error? Porque nadie les informó en debida forma cuáles eran las ventajas o desventajas, ni las características que tenían los fondos privados, ni cuál era su diferenciación con el régimen de prima media, entonces administrado por el Seguro Social, hoy en día Colpensiones. Entonces vamos a rebobinar y vamos a explicar en primera medida que la ley 100 dice literalmente que la afiliación a cualquiera de los dos regímenes debe ser libre y voluntaria, pero esa libertad y esa voluntad no es cualquiera, sino que tiene que ser una libertad y una voluntad informada. ¿Por qué tiene que ser una voluntad informada y una libertad informada? Pues porque el tema de las pensiones es algo bastante complejo, es demasiado técnico y no todas las personas lo entienden. Entonces, casi el 100% de los afiliados tienen en su cabeza que no existen diferencias entre los dos regímenes. Entonces ahí es donde entra esa obligatoriedad que la ley desde 1994 le impuso a los fondos privados, de que ellos tenían que asesorar profesionalmente a las personas que se afiliaban a sus fondos. Ahí tenemos entonces que al momento de contestar las demandas de nulidad de traslado, los fondos en primera medida comenzaron a contestar diciendo que esa obligatoriedad de la asesoría profesional únicamente comenzó a tener vigencia a partir del año 2005. Sin embargo, ya se ha decantado en todas las sentencias de la Corte Suprema y ya incluso en las sentencias de tribunales y demás, que antes había un poco de suspicacia entre ellos, pero ya se acogió una sola tesis respecto de que las entidades que administran fondos de pensiones por su naturaleza son entidades financieras, y el estatuto financiero desde el año 1994 les exigía a todas las entidades financieras, bancos o como se llamen, incluidos los fondos de pensiones,
que tenían que asesorar profesionalmente a sus afiliados antes de que ellos tomaran la decisión de contratar los servicios de los fondos, ya sea privado o público. Entonces, hay que ver lo siguiente también. La Corte ya también ha dicho exactamente cuáles eran el tipo de información, cuáles eran los ítems que los fondos privados tenían que haber informado e instruido debidamente a sus afiliados antes de que ellos tomaran la decisión de pasarse a un fondo, a cambiarse de régimen del entonces Seguro Social a los fondos privados hoy en día. ¿Cuáles eran estos puntos de información? Pues el primer punto era lo que tenía que ver con las características. Los fondos privados de pensiones, antes de aceptar un afiliado, el asesor tenía que explicarle debidamente a las personas que querían afiliarse cuáles eran las características de cada régimen, características del de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad. Características como ¿cuáles? Características como cuál va a ser el monto de la pensión, características como si el nivel de ingresos tiene algo que ver o no tiene nada que ver con la futura prestación que pueden recibir, qué pasa si no se alcanza a cumplir con el requisito de semanas en un sistema, o qué pasa si no se puede cumplir con el requisito del ahorro suficiente en el otro sistema. Todo ese tipo de explicaciones jamás se le dieron a los afiliados. Incluso yo llevo varias demandas de nulidad de traslado y mis clientes me han manifestado que por allá en los 90 era muy usual que incluso las mismas empresas obligaban a los trabajadores a cambiarse a los fondos privados, o que llegaba un asesor y simplemente les daba un esfero y les pasaba a todos un formulario y les decía que eso iba a ser lo mismo, o que incluso que el Seguro Social se iba a liquidar. Entonces los hacían inducir al error y nunca les explicaron cuáles eran las ventajas o desventajas de pasarse a un fondo privado. Tenemos dos preguntas acá. Doctor, ¿la nulidad de traslado de fondo de pensiones solo se puede hacer respecto de las pensiones de vejez o también se podría dar de la pensión de sobrevivientes? Es únicamente sobre la pensión de vejez. Recordemos pues que la pensión de sobrevivientes es un derecho que se adquiere con la muerte del afiliado, y para poder lograr la nulidad de traslado el afiliado tiene que estar vivo. De todas maneras, acá esta pregunta es importante también para que las personas se den cuenta que la pensión de sobrevivientes se va a liquidar igual tanto en los fondos privados como en los fondos públicos. Entonces, por el lado de la pensión de sobrevivientes no hay diferencia alguna en estar en cualquiera de los dos fondos. Tenemos otra pregunta. El señor Raúl Jiménez Estrada dice: recuerdo que me dijeron que ambos sistemas eran iguales. Exacto, a eso vamos, que muchas personas fueron inducidas al error por ese boom que hubo en los 90s y en la primera década del 2000 respecto de que todo el mundo debía pasarse a los fondos privados. En especial les mintieron tanto que les decían que hasta el Seguro Social se iba a liquidar y los hicieron pasarse a los fondos privados con ese miedo. Lo bueno es que la jurisprudencia también ha dicho, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional hasta el momento, se ha mantenido en que la carga de la prueba, es decir, quien debe demostrar que la persona sí fue debidamente informada, está en cabeza de los fondos privados. ¿Y qué hacen los fondos privados? Cuando uno es abogado demandante, uno pide como prueba que alleguen incluso la hoja de vida del asesor que vinculó a mi cliente al fondo privado. ¿Esto con qué finalidad? Pues para demostrar que esos asesores nunca estuvieron capacitados en el tema de pensiones. Y uno ve en la realidad, cuando los fondos privados allegan esas hojas de vida, eran personas que eran bachilleres, y resulta que es que en un fondo privado hay 6 modalidades distintas de liquidar una pensión. Nadie le explicó eso a las personas cuando se pasaron a un fondo privado. Otra cosa que también nunca les explicaron a las personas es precisamente ese punto que es el más importante, y es que su nivel salarial no va a tener nada que ver con el monto de la pensión que le va a llegar a futuro, sino que eso tiene que ver es con un ahorro que usted tiene que alcanzar. E insisto otra vez el dato: para pensionarse con un salario mínimo en este año 2021 las personas tienen que tener ahorrados 284 millones de pesos. Los que no alcanzan, y si alcanzaron a cotizar 1150 semanas, el gobierno les va a completar la plata, pero igual van a ganarse un salario mínimo. Entonces el problema acá viene con las personas que ganan 2, 3, 4, 5 millones de pesos,
y apenas les va a alcanzar ese ahorro para ganarse un salario mínimo, cuando si estuvieran en Colpensiones la pensión les va a ser mucho más alta, porque en el régimen de prima media con prestación definida sí se liquida con base en el promedio salarial de los últimos 10 años o de toda la vida. Tenemos otra pregunta, señor Sergio Alfredo Vargas. ¿Cómo puede demostrar la persona que no fue bien asesorada, ya que muchas de estas entidades buscan de cualquier manera demostrar que sí informaron como debía ser? Señor Sergio, lo que acabo de explicar, entonces jurisprudencialmente ya se ha dicho que la carga de la prueba, la persona que tiene el deber de demostrar que sí informó y que sí asesoró en debida forma, es el fondo privado. Esa no es una carga de la prueba que le corresponda al demandante. Importantísima esa pregunta, creo que ya quedó aclarada. ¿Qué más también tenían que hacer los fondos privados de pensiones antes de afiliar a un trabajador o a la persona que quisiera afiliarse? Porque también los trabajadores independientes se pueden afiliar. Tenían que hacerle un cálculo, una estimación financiera de en cuánto les iba a quedar la pensión, y para eso es muy importante que tener en cuenta que los fondos nunca hicieron, ni siquiera lo mencionaron, a pesar de que tienen esa obligación desde 1994, nunca cumplieron con esta obligación. Entonces, y siéndole sincero, o sea, un abogado no puede prometer resultados porque es una falta disciplinaria, porque el que saca la sentencia es un tercero, es el juez y no el abogado. Pero lo que sí puedo decirles es por experiencia que hasta el momento, en los casos que yo he logrado llevar de nulidad de traslado, que han sido varios, hasta el momento en esos casos que yo he tramitado, ningún fondo de pensiones ha llegado a demostrar que asesoró en debida forma a la persona o al afiliado, así que se ha logrado declarar la nulidad de traslado para que ellos puedan volver a Colpensiones. Listo, entonces a grandes rasgos esos son los argumentos jurídicos que se han tenido hasta el momento para lograr la nulidad del traslado, es decir, que las personas puedan regresar a Colpensiones. En primera medida, pues se dijo que habían sido víctimas de un vicio del consentimiento porque fueron inducidos al error. Últimamente ya la Corte Suprema ha variado su concepto y no ha dicho que las personas fueron inducidas al error, sino que se presentó fue una ineficacia del traslado. Es decir, no se cumplió con un requisito previo a ese traslado, que era haber sido debidamente informados, y al haberse incumplido ese requisito es como si nunca se hubieran afiliado debidamente al régimen de ahorro individual. Así que esa es la postura que se mantiene actualmente. Cuando comenzaron estas demandas de nulidad de traslado fue por allá en el año 2008, e inicialmente la Corte Suprema sacó una sentencia hito que permitió la nulidad de ese traslado, es decir, que una persona pudiera volver a Colpensiones así le faltaran menos de 10 años para cumplir la mínima de pensión. Pero tenía una particularidad esa primer sentencia, y es que esta persona que logró ganarse esa primer demanda estaba en el régimen de transición. ¿Qué era el régimen de transición que establecía la Ley 100? Era que las personas que al 1 de abril de 1994, que fue la fecha en que entró en vigencia la Ley 100, si eran mujeres tuvieran 35 años o si eran hombres tuvieran más de 40 años, ellos podrían seguir disfrutando de los beneficios del régimen anterior al que venían cotizando. También los que tenían más de 15 años de servicios para esa misma fecha. Entonces, inicialmente se decían en los juzgados que como esa primera sentencia se concedió únicamente para una persona que tenía régimen de transición, entonces cogieron la tesis de que solamente esa nulidad de traslado era válida para los que tenían régimen de transición, pero no para los demás. Actualmente, e incluso siguiendo lo que dijo esa primera sentencia, porque es que esa primera sentencia también hizo la salvedad de que ese deber de información no solamente afectaba la validez de la afiliación al régimen privado de los que tenían régimen de transición, sino de todos los que se afiliaron a un fondo privado y no fueron debidamente informados. Tenemos otra pregunta, Lina María Martínez. Si el fondo privado me niega el traslado, ¿qué debo hacer y cómo puedo consultar con usted? Señora Lina, los fondos le van a negar a usted siempre el traslado. Para poder demandar por la vía laboral, tiene que iniciar una demanda laboral. Para poder demandar, y como también hay que incluir a Colpensiones dentro de los demandados, porque hay que obligar a Colpensiones a que lo reciba nuevamente, hay que primero agotar una reclamación administrativa, es decir, ir a Colpensiones, radicar un escrito diciéndole vuélvame a recibir. Y Colpensiones tiene máximo un mes para contestar. Si dentro de ese mes no contestó, ya usted agotó el requisito de procedibilidad y ya se puede demandar directamente. Ante los fondos privados no hay necesidad de agotar ningún requisito, porque esa reclamación administrativa únicamente está exigida por la ley para las entidades públicas como Colpensiones.
Entonces, recapitulando como la historia de la nulidad de traslados, posteriormente ya se pudo decir que ese requisito de información profesional abarcaba a todas las personas, no solamente a los que tenían régimen de transición, sino a todos los que se llegaron a afiliar a un fondo privado. Entonces, actualmente ya hay una postura bastante definida de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, donde dicen que si hay lugar a la nulidad de traslado cuando las personas no fueron debidamente informadas, y también hay muchísimas sentencias de la Corte Constitucional que mantienen esta misma postura. Ahora, hay una ley actualmente, y vamos a retomar el tema del traslado express a Colpensiones para explicar por qué no me parece tan beneficioso este tema que se está tramitando actualmente en el Congreso con la ley de presupuesto. Dice esta ley, ese articulito, porque es un artículo en especial de la ley del presupuesto nacional que habla sobre el traslado express, que durante el año 2022, durante la vigencia del 2022, es decir, a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022, cualquier persona que quiera pasarse, que esté en un fondo privado de pensiones y que le falten menos de 10 años para cumplir la mínima de pensión, podrá pasarse inmediatamente a Colpensiones, siempre y cuando cumpla con un requisito, y es haber alcanzado a cotizar en el antiguo Seguro Social mínimo 750 semanas antes de haberse pasado a un fondo privado. Esto va a eliminar la posibilidad de muchísimas, yo creo que más de la mitad de las personas que actualmente tienen demanda de nulidad de traslado, que aspiran a poner la demanda de nulidad de traslado, de verdaderamente poder pasarse a Colpensiones, porque ese requisito de las 750 semanas previas antes de pasarse a un fondo privado son muy pocos los que lo tienen cumplido. Esas 750 semanas equivalen más o menos a 15 años de cotizaciones. Tenemos otra pregunta. Una persona que tiene 1270 semanas y 100 millones y tiene 54 años en un fondo privado, ¿se puede pensionar? Gracias. Don Miguel Erazo, sí señor. Recordemos que en un fondo privado las personas para poderse pensionar deben haber cotizado o ahorrado 284 millones. Pero entonces acá recapitulamos y otra vez recordamos lo que es la pensión, la garantía de pensión mínima, y es que si alcanzó a cotizar 1150 semanas y llegó a la edad de 57 años si es una mujer, o 62 si es un hombre, el gobierno le va a completar la plata para que usted pueda poder acceder a esa pensión mínima, a la pensión del salario mínimo. Entonces, volviendo al tema del traslado express a Colpensiones, que está con la ley de presupuesto nacional, entonces le van a exigir a ustedes, si eso llega a ser aprobado, le van a exigir a la persona que aspire a eso, que tuvo que haber cotizado mínimo 15 años en el Seguro Social antes de haberse pasado a un fondo privado, lo cual, lo que le digo, va a eliminar la posibilidad de más de la mitad de las demandas. Son muy pocas las personas que lograron cumplir ese requisito. Aunado al anterior, también viene con una trampita que yo considero que es a favor de los fondos privados. Resulta que actualmente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional dice que cuando se declara la nulidad del traslado, el fondo privado de pensiones tiene que mandar los aportes o el saldo que tiene la persona en su cuenta de ahorro individual, debe mandarlo a Colpensiones, pero también se dice que debe incluso devolver los gastos de administración. Para las personas que vieron la tercera transmisión, cuando hablé sobre los fondos privados de pensiones, expliqué que el aporte a pensión está en 16%, pero cuando se está en un fondo privado, de ese 16% únicamente va a su cuenta de ahorro individual el 11.5%, y el 3.5% va a gastos de administración, es decir, son las ganancias que obtienen los fondos privados por cada afiliado que tienen en su fondo. Entonces, actualmente, cuando sale una sentencia de nulidad de traslado, obligan al fondo a devolver la plata de esos gastos de administración. En cambio, y entonces, ¿qué pasa? Cuando esa plata llega a Colpensiones, pues obviamente el ingreso base de cotización de cada uno de esos periodos va a ser bastante alto, va a ser más alto de lo normal. En cambio, si llega a pasar esta ley de presupuesto nacional del traslado express, no están mencionando absolutamente nada de los gastos de administración que los fondos privados de pensiones han venido disfrutando o apropiándose legalmente, obviamente, hasta el momento. Es decir, ellos
hicieron el daño, no informaron debidamente a las personas, pero aún así van a conservar sus ganancias con este proyecto de ley que actualmente está tramitando. Entonces cada uno de ustedes mirará pues si les va a convenir o no que se apruebe esa ley de traslados express a Colpensiones. Ahora, por último, también hay que mirar lo siguiente: ¿a qué personas sí les conviene regresar a Colpensiones? Porque es que hay muchos abogados que están vendiendo este proceso de nulidad de traslado, pero no investigan a fondo, no le preguntan a las personas, no hacen un análisis de cada caso por separado para saber si en efecto sí les conviene regresar a Colpensiones y les están causando un enorme daño. ¿Por qué? Resulta que en Colpensiones le van a sacar a usted el promedio de los salarios de los últimos 10 años o de toda la vida, y a ese promedio le van a aplicar un 65% y ese va a ser el valor de su primera mesada pensional. Y por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1300 semanas se le va a aumentar en un 1.5% la pensión. Pero entonces, si hacemos matemáticas, si usted está en un fondo privado y gana un salario mínimo y está en Colpensiones y gana un salario mínimo, en ambos lados le van a pagar usted el salario mínimo. Más o menos, para las personas que ganan 1,5 millones hacia abajo, les va a dar lo mismo estar en un fondo privado o en Colpensiones. ¿Por qué? Porque en ambos lados les van a pagar un salario mínimo. ¿A quienes sí les conviene iniciar una demanda de nulidad de traslado? A los que ganan más de 1,5 millones en adelante, porque esas personas sí van a tener una diferencia bastante alta entre lo que Colpensiones les puede reconocer que va a ser más favorable y lo que un fondo privado de pensiones les va a pagar, que tan solo va a ser un salario mínimo. Entonces, ¿a qué personas sí les conviene pasarse a Colpensiones? Repito, a los que ganan más de 1,5 millones en promedio durante sus últimos 10 años o durante toda la vida. Tenemos otra pregunta. Saludos, doctor Rojas, ¿cuál régimen pensional me recomienda? Entonces, pues, señor Miguel Vargas, lo que estaba explicando precisamente en este momento: si usted es una persona que gana el salario mínimo, le conviene estar más en un fondo privado. ¿Por qué? Porque en Colpensiones le van a exigir 1300 semanas para ganarse esa pensión del salario mínimo, mientras que en un fondo privado únicamente le van a exigir 1150 semanas, es decir, casi 3 años menos de cotizaciones. Es como una de las pocas ventajas que tiene estar en un fondo privado. Por último, también hay que tener en cuenta que se ha dicho bastante por la Corte Suprema que las personas que ya aceptaron la pensión del fondo privado no pueden iniciar procesos de nulidad de traslado porque ya accedieron a una condición consolidada, que es el estatus de pensionado. Entonces, si usted ya aceptó la pensión del fondo privado, ya no puede iniciar la demanda de nulidad de traslado. Sin embargo, la Corte también dejó la puerta abierta para que las personas que tenían un buen ingreso, que tenían más de 2 millones, 3, 4 millones de pesos mensuales como salario de promedio durante sus últimos 10 años, sobre toda la vida, y están recibiendo actualmente una pensión de un salario mínimo de un fondo privado, pueden demandar la indemnización plena de perjuicios en contra del fondo privado de pensiones, porque obviamente les causaron un daño, porque si ellos no los asesoraban en debida forma y en Colpensiones podían estar recibiendo una pensión mucho más alta y en cambio están recibiendo un salario mínimo, entonces pueden iniciar una demanda ya no por nulidad de traslado, sino por el resarcimiento, la indemnización plena de perjuicios. Cayó la señal. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya agradado el programa. Los invito a que por favor le den like y compartan. Cualquier duda, cualquier comentario, recuerden que pueden consultar conmigo al 312-436-6741. Espero que tengan una feliz noche.